Hola, hola mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gente grande, de avanzada, gente fuerte, gente potente, gente poderosa. Aquí tu amiga Jenny Sol Tarot. Justo en el momento en el que siento más indicada una conexión. He tenido momentos de hacerlo hace rato, pero hace mucho tiempo atrás, pero horas antes, pero de verdad que esperando el momento indicado, claro que sí. Así que vamos allá, mi gente hermosa. Definitivamente el miedo nos tiene miedo, mi gente. El miedo nos tiene miedo. El miedo nos tiene miedo. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. Todos estamos igual. Todos estamos en este mismo momento con ahora sí es verdad que llegó el momento, el corazón en un hilo, pero llenos de expectativa, de emoción, de esa sensación interna de que las cosas están yendo bien, independientemente de esta locura, de estas últimas horas de verdad, de verdadera locura. Yo sé que todos sentimos ese no sé qué en el alma, en el espíritu, en el corazón, de que las cosas están yendo bien, mi gente, de que estamos por buen camino, de que esto simplemente es parte de lo que estamos viviendo, parte de lo que nos ha tocado vivir, es parte de esta gran prueba de unión, de esta gran prueba de estar unidos, pero más que nunca en forma de bloque que no se puede dividir, bloque que no se puede fragmentar. No se nos está permitido dividirnos, segmentarnos, fragmentarnos, bajar las energías. Recuerden que hemos venido anunciando desde hace ya bastante tiempo, no solamente en este canal, en muchísimas partes, de que no tengamos miedo, no bajemos las energías, vamos adelante independientemente del día, de la fecha. Esto es un evento que ya está marcado en nuestra línea de tiempo. La hora, el día, el instante, el minuto, el segundo, no lo sabe nadie. Así que vamos todos. Lo que importante es que mientras más nos unamos, mientras más nos fortalezcamos, mientras más tengamos fe, mejor, más aceleramos esa línea espacio-temporal de esa dimensión llamada tiempo, que realmente es una fantasía, mi gente. Vamos a empezar con 8 Zen. Esta lectura va a ser un poco más corta quizás porque acá está haciendo bastante frío y tengo un poquito comprometida la garganta porque el frío no suelta. Así que vamos a empezar, mi gente bella, mi gente bendecida, mi gente amada. Tenemos aquí la política. Vemos aquí claramente la cara del régimen, de un régimen que no para de ocultarse, de ocultar sus cascabeles de serpiente detrás de una máscara, detrás de una sonrisa, de una falsa imagen que siempre nos han vendido, detrás toda la maldad que hay, ¿no? Todo lo que están sintiendo, todo el miedo, el temor, el terror. Ahora más que nunca vamos a ver el desfile de máscaras, de caretas, de pantalla, ¿no? Es innegable cómo entre ellos mismos intentan de tapar una cortina que es un telón que se les cae encima cada vez más. Vamos aquí con energía. Ay, arcano mayor del cambio. Tenemos aquí como la rueda de la fortuna gira de una manera fuerte, potente. Aquí hay energías en este momento. No sé, es por eso es que empecé diciendo que lo que estamos sintiendo todos, porque no solo yo sé que todos, es algo que nos envuelve, nos hace sentir conectados a una energía muy fuerte, que sentimos que todo está girando más rápido de lo normal. Es como un vértigo en el estómago, yo sí lo siento, como un vértigo, como una sensación de mareo, de perder al momento estar mareado literalmente, como están ocurriendo las cosas tan rápidas y más rápido van a ocurrir. Aquí hubo un acelerón energético, hubo una potencia, un apoyo a nivel energético de nuestras deidades, de nuestra luz, de esa intención que nos cuida y nos protege para salir de esto en lo que este régimen nos está manteniendo. Ellos lo saben, ellos también lo sienten, lo presienten. Por eso es que están cometiendo una cadena cada vez más grande de errores. Están haciendo cosas y se desdicen, intentan perjudicar, manchar la imagen, pero es que no pueden. Por ejemplo, el régimen quiere intentar manchar la imagen de María Corina, pero es que les queda demasiado alta, les queda demasiado alto esto, o sea, no pueden tocar, no pueden rozarles. Todo lo contrario, mi gente, ellos mismos han activado un botón en el que se está acelerando todo en su contra. Intentaron que fuera a su favor, pero la rueda de la fortuna giró.
Tenemos aquí la paciencia, mi gente, la paciencia del tiempo que se nos pide. Ha llegado el momento, mi gente hermosa, ha llegado el momento de literalmente parir. Mira esta mujer embarazada. En este tarot representa en 8C lo que viene a ser la emperatriz, el respetar de los procesos, el tiempo, los ciclos lunares, los 9 meses de embarazo. El tiempo es este, mi gente, el tiempo es este. Fondo de la baraja tenemos aquí el apego al pasado. Aquí definitivamente se nos está pidiendo hacer completamente soltar una energía de duda. Soltar una energía de apego al pasado, de que hay patrones que se pueden estar repitiendo. No, mi gente, vamos a olvidarnos de esto, que no se está repitiendo nada. Esto es único, único a nivel mundial. En la anterior lectura hablamos sobre precisamente de que esto le estaba dando la vuelta al mundo en pocas horas y lo está haciendo, lo ha hecho, gracias a Dios. Esto se ha acelerado de una manera increíble. Las líneas de tiempo se quiebran a cada instante. Hay muchas energías. Recuerden que esto es una lucha entre el bien y el mal. Aquí lo que gana, lo que persevera, somos nosotros, son nuestras energías. Así que no nos permitamos tener miedo. Vámonos directamente al tarot. Vámonos acá. Vámonos con este tarot. Primeramente vamos a sacar un oráculo. Este oráculo es nuevo, se llama la Mujer Medicina. Es un oráculo Mujer Medicina. Yo creo que este momento es bastante adecuado para estrenarlo. Tiempos, momentos energéticos, momentos de luz, momentos de prosperidad, de avance. Tenemos aquí arcano número 5, oráculo número 5 de la Mujer Medicina, de la escucha profunda. Yo te invito a que accedas a tu silencio interior, allí donde el mundo resuena. Bueno, mi gente, está claro. Allí donde tu alma resuena, allí donde tu corazón late, palpita, eso que te conecta con la vibración del día a día, eso que te conecta con tu esencia. Abraza a tu familia, abraza a tus seres queridos, habla con tu gente, con tus vecinos, aquel que tú sientes que está un poco desvanecido, triste, un poco. Es normal en estos momentos sentir confusión, sentir un tanto de tristeza a momentos tristeza y a momentos alegría, euforia. Es completamente normal, mi gente. Somos humanos, pero que prevalezca la energía altiva, que prevalezca la paz. No permitamos que estos rostros nos engañen, no permitamos que estas intenciones nos envuelvan. Sabemos que esto no es fácil. Desde el minuto cero, la misma María Corina nos lo ha dicho innumerables veces. Esto no es fácil, mi gente. Esto no es fácil. Estamos en un camino bastante difícil entre el bien y el mal. Esta gente tiene una colección de máscaras infinita prácticamente, pero se la van a tener que meter todos por donde el sol no les pegue, porque ya el momento se les está acabando. Vámonos al tarot. Régimen. Cuántas preguntas, ¿verdad? Por hacer, cuántas preguntas. Pero para mí en este momento la más importante, independientemente de las dudas que podamos tener, de los esclarecimientos, es que hay una sola ruta, mi gente, y es el cambio. Hay una sola ruta para Venezuela. Ya no hay marcha atrás. Ya independientemente, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, ¿qué más da? Esto ya se inició. Esto es un proceso que no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. Y mientras más unidos estemos, mucho mejor. Más aún se acelera el tiempo, más se aceleran las energías. Vamos a ver este régimen podrido. Este régimen podrido ahora mismo tiene este 2 de espadas en su presente. Seguimos hablando de energía de máscaras, mi gente. Hay máscaras, hay rostros ocultos, hay máscaras caídas. Hay mucha gente que ha dado la espalda, que ha huido, que se ha ido, que ahora mismo mucha gente está debatiéndose entre 2 energías, entre huir o traicionar. No les queda de otra. Muchísimas personas. Y te digo algo, dentro de estas personas hay un rostro oculto que en las próximas horas nos vamos a enterar con noticias muy grandes con respecto al régimen, que ha dado, o se ha ido, me están diciendo, ha abandonado, ha claudicado, o simplemente ha traicionado o está traicionando. Esta es la orden del día, hoy día, del régimen: traición. Están desertando así, a manos llenas. No solamente soldados, no solamente personal uniformado, están desertando también de las filas de los partidos, de este partido, de esta gente. Los están abandonando. Más de la mitad de la gente que dice que los acompaña los está traicionando, no los quiere, claro que sí. Tenemos aquí el arcano mayor 2 de la suma sacerdotisa. Es que esta energía, mira, nos vuelve a salir otra vez la energía del giro, del yin y el yang, del bien y el mal, del cambio. Encima la suma sacerdotisa con la emperatriz, paciencia, momento clave, momento justo, el bien y el mal concentrado en un solo sitio, mi gente. El bien y el mal concentrado en un solo sitio, lo blanco, lo negro, secretos que salen a la luz pública.
Aparte de máscaras que se caen, secretos a la luz pública, llaves que se descubren, llaves que salen, puertas que se abren, puertas que se abren. Puertas que se abren, están diciendo. Vámonos aquí. 6 de bastos, acorralamiento, mi gente. Aquí acorralamiento. Aquí se acaba un espectáculo. Se acaba un espectáculo. Hay cadenas, hay barrotes detrás. Se acaba un espectáculo, mi gente. Se acaba un espectáculo. Aquí hay barrotes. Aquí hay barrotes. Aquí hay barrotes. Aquí la pantomima. Aquí los payasos van a intentar seguir sacando obras, ¿no? Obras de teatro, como dicen por allí, ¿no? Van a intentar seguir sacando farsas, mentiras, noticias, falsas noticias. Van a intentar seguir haciendo lo que pueden, lo que les quede en sus manos. Es que esto no es un secreto para nadie, solo que las cartas lo ratifican, las energías lo ratifican. Y como ustedes ya saben, las energías cambian constante a constante, con nuestras intenciones, con nuestras vibraciones. Por eso es que se nos pide vibrar muy alto. Estos espectáculos que ellos están montando y que están dispuestos a seguir montando, y de hecho ya lo tienen montado, los aplausos son todos falsos. Atrás lo que hay son barrotes, mi gente. Atrás lo que hay son barrotes. Aplausos de gente falsa por delante y barrotes por detrás esperándoles. Y en el medio, el espectáculo. Mira, Señor, más barrotes. Más barrotes. Fracaso, humillación. Es que como si de un guión se tratase, como si de algo que viene completamente coherente. Sí, Señor, muy coherente lo que les viene este régimen en este momento. Tenemos aquí, fíjate qué importante, sumándonos en más de la misma energía, tenemos aquí el descalabro total, el desquicio, salir al aire, a la luz pública, en vivo, decir con incoherencia, me están diciendo de algo tirado por los pelos. Caminar sobre piedra picada, caminando sobre vidrios de este régimen, caminando sobre piedras picadas y incandescentes, sobre vidrios, con los cabellos en sus manos de ellos mismos. Aquí están llevando por delante lo que les queda. Y es que no les queda nada, mi gente, solamente la represión, y ya nos los han dejado muchísimo en claro. Fondo de la baraja tenemos otro 9 muy potente en este caso. Tenemos en el fondo de la baraja las migajas que están pidiendo y no se les van a ofrecer. Abandono, total abandono, cierre de puertas. Es que esto a esta gente se le vino encima, se le aceleró todo. Se le aceleró, ellos mismos se están cavando un pozo más profundo del que ya tenían. Ellos mismos se están echando la tierra encima. Ellos mismos con sus locuras, todas esas energías ocultas de la que tanto ellos han tirado mano, se les están volviendo en contra, les están cobrando, porque ni siquiera a las energías ocultas que les han ofrecido les han pagado, todo se les viene encima. En las próximas horas vamos a ver bastante sufrimiento, bastante dolor, autoinfligido por ellos mismos, a ellos mismos, autoflagelación, van a intentar hacer daño a otras personas, pero ese daño se les devuelve automáticamente. Esto es un momento como de karma instantáneo, como de que, esa es la energía, karma instantáneo, como que te lanzo una piedra y la piedra me rebota, algo así. Como que te escupo y me cae encima 7 palomas, algo así. Así que vamos a seguir como estamos, mi gente. ¿Hay alguna pregunta con respecto al régimen antes de cambiar de energía? Que estés allí por ahí viendo. Del régimen no. Perfecto. Del otro bando sí. Perfecto, vamos a cambiar de energías con respecto a este régimen moribundo, nefasto, que le queda. Está claro que está caído. Lo que le queda es lo que están haciendo. Intentar hacer esto. Burdos espectáculos. Nosotros no podemos seguirlos alimentando. No, Señor, porque obviamente se alimentan de nosotros. Ok, vamos a escuchar aquí, vamos a intentar de echar mano a esto que tenemos en estas energías. Se habla de, en este instante, vamos a ver en este presente cómo están. Sí, Señor, el diablo sale, el arcano mayor número 15. Situación de guerra, mi gente, situación de guerra. Ya, me disculpan, las energías oscuras ya no se esconden. Las energías oscuras y las malas intenciones ya no se esconden. Ya hasta el mismo diablo les está quitando las llaves. Hasta el mismo diablo les quita las llaves. Hasta el mismo diablo les
Hasta el mismo diablo les traiciona. Oh, wow. Arcano mayor del diablo. Aquí tenemos lo que vi, caballero. Mira, aquí tenemos nada más y nada menos que esta potencia con la que estamos siendo ahora mismo el resplandor. Mira, otra vez, la suma sacerdotisa. Suma sacerdotisa. Tenemos aquí caballero de oros. Las noticias que llegan estables, fuertes, profundas, el apoyo. Esta gente vio como el diablo les roncaba en la oreja. Sintieron por minutos la furia que les viene encima. La sintieron por un minuto y recularon. Eso se llama, los hicieron recular, mi gente. Aquí los hicieron recular. Aquí tocaron donde no tenían que tocar y les quedó muy alto el listón. En las próximas horas nos vamos a estar enterando de, no solo esto, si esto que acaba de pasar con nuestra María Corina nos ha parecido fuerte, pues nos vamos a quedar mucho más asombrados, porque van a intentar ir a por más. El diablo va a estar presente en la juramentación de Diosdado Cabello. Sí, señor, es el invitado principal, por así decirlo, pero no solamente en el sentido de que va a estar allí para aplaudirle, sino vienen momentos duros, mi gente, vienen momentos duros para el régimen, sí, señor. Aquí llega este caballero que trae vientos de calor, vientos de candela, vientos de fuego. Esto trae calor, trae fuego. Trae sorpresas, muchas sorpresas este caballero de oros. Este caballero de oros viene embravecido, fúrico, viene con mucha molestia, viene con sensación de burla y con conocimiento. Mucho conocimiento también hay aquí de por medio. Hay mucho manejo de las energías internas en el país, conocimiento de cómo se manejan las energías en el país. Aquí tenemos la reina de bastos. Sí, señor, hay un respaldo muy grande con respecto, no solamente a nivel energético, sino a nivel de política interna en Venezuela. Hay factores internos en Venezuela de mujeres también, me hablan de energías femeninas, pueden ser hombres, pero hay mucha energía femenina maternal de protección que está levantando bastos, está levantando la acción, se está empoderando y está saliendo. Personas que estaban agazapadas, esperando su turno de actuar, esa es la energía, esperando su turno de actuar para actuar. Oh, mira, tenemos aquí otra vez nada más, mira, reina, es que ayer también hice una pequeña lectura para mí, y me salieron 3 reinas de 4. Fue una altura de 5 minutos que quería esclarecer yo ciertas energías. Me salió también la reina de bastos, la reina de oros. Ahora falta que salga la reina de copas, madre mía, para repetir mi lectura que hice para mi anoche. Aquí tenemos la reina, hermosísima reina de oros, el apoyo internacional a nivel económico, a nivel de estructuras, a nivel de apoyo. No va a faltar, mi gente, no va a faltar de nada. Aquí estamos respaldados y protegidos. Somos en este momento, como por así decirlo, los ojos del mundo están puestos en Venezuela y eso no es un secreto para nadie, pero no solo, esto va más allá. Esto va más allá, esto es como un antes y un después, América Latina se unifica en Venezuela, es como que un sentimiento de llamado de la patria en Venezuela, es como una conexión de la tierra brava, la tierra fuerte, la tierra embravecida. Los oros es tierra, es la tierra gruñendo, uniéndose y pidiendo a sus hijos que tomen acción y se unan. Madre de Dios. No, Ole, mira, ustedes han visto cómo he barajado esas cartas, mi gente. Gracias. De 3 reinas, las 3 reinas me acaban de salir igual que anoche. Y lo acabo de decir. Reina de bastos otra vez, reina de oros y reina de copas. Yo creo que ese vídeo quedó grabado. Lo que pasa es que no lo subí porque estaba bastante yo un poco afectada, la garganta y nerviosa. Fue de 5 minutos, pero me vuelven a salir las 3 reinas presentes. Lo podemos colocar al final de este, señor. Otra vez las terrenas se presentan aquí. Esta es unificación de la tierra, unificación de diosas femeninas, energías femeninas, está la madre agua también, unificación por los mares, por la tierra y por el fuego, acción. Fondo de la baraja tenemos aquí arcano mayor nuevamente, arcano mayor número 4 de el emperador. El emperador está cubierto, protegido. Este es nuestro González Urrutia, está protegido, está resguardado. Mira cuántos tiene alrededor de él 4 bastos de fuego, 4 cirios encendidos de fuego protegiéndolo, mi gente. Nos vamos a estar enterando de la fortaleza que tiene Urrutia a sus espaldas en sus 4 puntos cardinales, no solamente a nivel físico, a nivel político, a nivel diplomático, sino también a nivel divino.
Tres deidades hermosas tengo aquí presente, mi gente, para ustedes, trabajando con nosotros y para nosotros, pasando por encima de cualquier maleficio. Hazme alguna pregunta antes de seguir yo con la... Bueno, ya has respondido un poco de la pregunta porque del régimen ya sabemos que está absolutamente caído. En las manifestaciones de ayer no fue nadie. Los socialistas del mundo han dicho de que Maduro es un dictador. El dictador de Nicaragua dijo que iba a asistir al show de la toma de posesión de Maduro. Pero hay algo que llama la atención, que es esa intriga bonita del canciller de Panamá, que dice que el mundo hoy va a ver cosas maravillosas, y hay una serie de twitters y publicaciones de Nayib Bukele como dando la sensación de que o que está en Venezuela, o que sabe quién está en Venezuela, o que sabe lo que está pasando en Venezuela, porque la estrategia, por supuesto que está blindada. Y ya estamos viendo visos. O sea, sobre esto, las energías, sobre esta estrategia, sobre estas sorpresas, ¿qué nos podrán decir las cartas? Ok, mira, caballero de oros, aquí respaldando nada más y nada menos que a su caballera, a su reina de oros. Caballero de copas protegiendo a la reina de copas. Ahora les explico. Mírame aquí, 4 de copas, con la copa servida para celebrar. Esto está servido, mi gente. Aquí los respaldos están cercados, están cerrados, están hablados, esto está muy hablado. Aquí solamente vamos a estar pendientes a las señales, como bien nos dijo María Corina en ese momento, ahora lo podemos entender. Aquí no solo hay respaldo a nivel de caballería, a nivel de fuerzas armadas, militares, a fuerza de países que están fuera de la tierra. También hay comunicación internamente, protegiendo sus reyes y sus reinas, protegiendo el respaldo en unificación. Aquí hay un momento en el que se ha entendido a nivel de Centroamérica, Suramérica y hasta Estados Unidos y Canadá y muchos países fuera del continente, de que la tierra es de todos, nos pertenece a todos. Y si un territorio está amenazado por este flagelo de la dictadura, hay que estar todos en pie de guerra, unirnos y protegernos. Tengo ganas hasta de llorar de la emoción. Sí, señor, llegó el momento indicado, llegó el ciclo. 2 de oros. Mi gente, yo creo que decir que vayamos enfriando la botella de cava o que si la sigamos manteniendo fresquita es como ir muy adelante. A mí no me gusta acelerarme me gusta que el tiempo se acelere solo, pero yo acelerarme no, prefiero pecar, de ir un poco más, de quedarme atrás que irme muy adelante. Pero es que esto me hace vibrar el corazón, mi gente, esto me hace vibrar el corazón. Nos vamos a enterar de cosas maravillosas. Ojo, y lo repito, nos van a seguir intentando montar un espectáculo, una pantomima. Hay muchos medios de comunicación, hay muchos comunicadores, incluso hasta venezolanos, y lamento decirlo, que están jugando a la desinformación, están jugando a bajarnos el ánimo, están jugando a tumbarnos las ilusiones, están jugando yo no sé con qué visión malvada de perjudicar nuestras energías. No lo permitamos, estemos muy atentos a lo que escuchamos, muy atentos, verifiquemos las noticias, verifiquemos la fuente, las informaciones, no nos dejemos llevar por bulos. Muchos bulos me llegan, muchas preguntas, gente me pregunta bulos, yo digo, gente, son bulos. No hagan caso a esos bulos que van a seguir corriendo como pólvora, y allí es donde se generan los atascos informativos. Tenemos aquí, fíjate qué bonito, tenemos aquí nada más y nada menos que el carro, arcano mayor del carro. Me gusta parar cuando sale un arcano mayor del carro, viene fuerte, viene bravío, viene viendo para los dos lados, vienen noticias de diferentes puntos del continente, vienen noticias desde fuera del continente, apoyo diplomático. Esto es como que, vamos a ver, esto es que más nunca queda aquí resumido. Es échenle bolas a los del régimen. Ustedes retan, ustedes incitan, ustedes se burlan, ustedes montan espectáculos. Vamos a ver si es verdad. Échenle bolas, porque vamos a por todas. Vamos a por todas y no se van a enterar en qué momento se va a hacer. Porque es algo tan sigilosamente cubierto, es algo tan majestuosamente hecho,
que hasta Dios está guardando silencio para no desvelar nada. O sea, es increíble la belleza con lo que estoy viendo, la protección divina con la que tenemos, con la que estamos contando, mi gente. Mira, señor, aquí tenemos arcano mayor de la muerte, otro arcano mayor que elabora, que habla, que transforma, que transmuta. Después que este carro se suelte, después que esta acción se despliegue, mi gente, no viene sino que la muerte, que es una transformación, es un quiebre total. Hay un antes y un después, vuelvo y lo repito, un cambio total. La rueda gira, el tiempo está, ya las lunas están cubiertas sus fases, el embarazo ha llegado a su fin. Gloriosamente la mujer Venezuela va a parir una hija llamada Libertad, claro que sí. Y aquí tenemos cómo se cae la política. Una última carta de este mazo, tenemos aquí el 7 de espadas. Ratifico. Vamos a cuidarnos todos, mi gente. Vamos a cuidarnos solamente de nuestros hijos, como lo hemos seguido haciendo, de nuestra familia, de nuestros vecinos. Cuidemos nuestros corazones. El 7 de espadas es traición, son noticias falsas, es política. Cuidémonos de esto, mi gente, por favor. No caigamos, no sigamos cayendo en eso. Yo sé que esta comunidad no, porque ustedes son lo suficientemente fuertes y bien estructurados a nivel de alma, de corazón, pero hablen con su gente cercana, que no caigan. Aquellos que ustedes sientan que están dudando, que de repente se les baja la mirada, es normal. Muchos años de dolor, muchos años de exponer el pellejo, muchos años, pero mi gente, no caigamos más en esto, que es la única herramienta que les queda a este régimen corrupto y nefasto. Lo que les queda es eso, que sintamos miedo, que sintamos que nos van a traicionar. Eso no está planteado, mi gente. Eso no está planteado. Vamos adelante. Aquí lo que viene es una transformación para Venezuela. Un cambio total. ¿Otra pregunta? No. El tótem del oso tenemos. Retírate a tu guarida para encontrar respuestas. Si necesitas meditar, medita. Si necesitas hacer oración, ora. En este momento es momento para que todos oremos constantemente. Ayer muy agarrados el Salmo 23, Salmo 91. Y esas son oraciones que todos conocemos, por eso es que hay que repostearlas, porque no hay quien no conozca esas oraciones tan hermosas, esos salmos tan poderosos. Vamos a tomarnos de la mano, no solamente nosotros, sino de la mano de Dios, mi gente. Esto es una lucha entre el bien y el mal, y ya la guerra está iniciada, está declarada. Esto es un momento de guerra. Vienen fuertes confrontaciones, viene mucho apoyo, hay ejércitos protegiéndonos, no solamente ejércitos de tierra, de aire, de mar, sino también ejércitos divinos. Ángeles y arcángeles, mi gente. Yo de momento voy a dejarlo hasta acá. Si es verdad que quizás más tarde haga otra conexión para que hagamos una oración, para hacer una tirada de ángeles, arcángeles, no quise en este momento sacar cartas para no extenderme mucho, pero que el mensaje llegue, que quede claro, y vamos a hacer esos mensajeros del divino. Vamos a hacer esos mensajeros, esos que gente que comunica la benaventura, que comunican la paz, el amor y la unificación. Mi gente, los amo, los quiero. Nada ni nadie nos va a seguir perjudicando y nos va a seguir dañando. Ya bastante, llegó el momento, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Olvídense de que el tiempo existe. Existe una sola presencia y un solo presente. Venezuela es libre. Solo, eso es lo que existe. Los quiero, los adoro y hasta la próxima. Es que mi compromiso es con la libertad de Venezuela. Y yo lo he dicho. Si a mí me pasa algo, la instrucción es muy clara. Para mis equipos, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad. Mi gente, una conexión rápida, express. Estamos todos igual, de los nervios, claro que sí. Quería tirar las cartas yo sola para mí, pero tengo que hacerlo con ustedes. Este momento es bastante fuerte, difícil. Nada que no estuviese dentro de las posibilidades. Ella misma lo tenía claro. Mi gente, no nos vengamos abajo, por favor. Vamos a seguir arriba. Ahora más que nunca cobra fuerza lo que siempre hemos estado diciendo. Subir las energías, subir las vibraciones, acompañarla, apoyarla, orar. Salmo 23, Salmo 91, enviárselo en convicción, enviárselo para ella. Esto va a pasar también. Vamos, mi gente. Pocas cartas del tarot. Tenemos el mago, arcano mayor del mago en este momento. Planificación, planes, herramientas en las manos. Todo el poder ejecutándose en este instante. Arcano mayor número 1 de iniciación. Reina de espadas. Aquí sale María Corina con su altivez. Aquí sale María Corina con su actitud de entrega, de profesionalismo, de fiereza, de fuerza. Mi gente, esto es algo que ya ella tenía como que asumido, muy asumido. Sí, señor. Mira, tenemos aquí
la fuerza con la que estas noticias le están dando la vuelta al mundo en este instante. Minuto cero, viene, noticias nos llegan ya 8 de bastos, son noticias que van a empezar a llover en este mismo instante, mi gente. Esta noche nadie duerme. Tenemos tenemos ahora sí el 4 de pentáculos, tenemos las 4 patas de la mesa ya estables. El régimen atravesó un umbral que no tuvo que atravesar, pero cavó su propia tumba, mi gente. El régimen cavó su propia tumba, sí señor. Tenemos aquí la unificación, reina de copas, unificación a nivel del mundo, personas entregadas a la labor, el mundo entero abocado a esta causa. Vamos a sacar 3 causas más. En este momento se están tomando las decisiones para precisamente sacar a el régimen de su poder, darle la estocada final, mi gente. El régimen le llega a la estocada final. Ellos mismos aceleraron su proceso, ellos mismos acaban de acelerar su sentencia de muerte. Madre mía, ellos mismos aceleraron su sentencia de muerte, sí, señor. Aquí tenemos lo que nos llega, mira qué belleza. El as de pentáculos, mi gente, apoyo. Llegue en este mismo instante otra reina. De las 4 reinas del tarot, 3 mujeres nos han salido, 3 reinas. Esto nos habla de unificación, unión en pleno, completamente. Nos llega aquí ahora mismo personas, mucha gente del régimen huyendo, intentando partir. Esta carta se me ha quedado al revés, es el 5 de bastos. Mi gente, el régimen cavó su tumba antes de lo que se esperaba. Ellos mismos se autosentenciaron con esto que acaban de hacer, con la captura de María Corina. No se imaginan ellos, no son capaces de imaginar la magnitud de lo que esto despertó. Si el proceso iba a ir un poco más lento, pues déjenme decirles que esto ha sido un acelerón, pero total. Tenemos 72 nombres de Dios. Vamos a una de ellos. Hoy estoy bastante conmocionada, muy emocionada. Tengo las emociones a flor de piel, mi gente. Sí, señor. Vamos acá rápidamente. Tenemos el amor incondicional, número 12. Todos a orar en conjunto, no solo el Salmo 21, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 91, sino también esta oración del nombre de Dios que nos habla del amor incondicional. Este código sagrado nos otorga el don de liberarnos de todas las ataduras, apegos y hábitos perjudiciales. El amor es una poderosa arma de luz que tiene el poder de eliminar cualquier tipo de oscuridad. Meditando en este nombre, creamos armonía entre nuestro ser y el de los demás, inspirándonos a amar sin apego. Cuando más amor nos damos, más tenemos para dar, mi gente hermosa. ¿Qué les puedo decir? Tengo el corazón en la mano. Me gusta el mensaje que veo en este instante. Me gusta el proceso que se está iniciando. Esto es una caja de Pandora que se acaba de abrir. El régimen no se imagina la magnitud de lo que a dónde esto va a llegar. Ellos han cavado su propia tumba, la vienen cavando, pero se ve que están muy acelerados porque le echen la tierra encima. Mi gente, arriba la confianza, arriba la fe. Quizás más tarde haga otra conexión. Vamos a ver cómo me vaya sintiendo. En nombre de Dios vamos a seguir orando. Todos en oración, por favor. No dejemos a nuestra líder sola, jamás y nunca. Yo sé que ustedes son incapaces, pero siempre en oración y mandando las mejores energías, que de estas, mi gente, salimos, pero ya. Gracias a Dios Padre Todopoderoso. Hasta la próxima, mi gente.